¿Se ve? Sí, se ve bien. Sí, se ve. Bueno, la primera parte que vamos a ver hoy es más bien una introducción, ¿sí? Bueno, vamos a ver una introducción y ya después lo que es curva de titulación va a ser para la próxima clase, como decía Jorge. Para iniciar, vamos a repasar lo que es la constante de equilibrio. Para eso planteamos una reacción en donde A, B, C y D en mayúsculas son especies químicas, A y B son los reactivos, C y D los productos, y cada uno de ellos está acompañado. Tienen el micrófono prendido. Ahí está. Cada uno de ellos está acompañado por un coeficiente estequiométrico molar, que son A, B, C y D en minúscula. Esta reacción está en un equilibrio químico cuando las velocidades, tanto de la reacción directa como de la reacción indirecta, se igualan. Entonces la relación de las concentraciones entre los productos y los reactivos permanece constante. Es un equilibrio dinámico, no es que la reacción se para ahí, sino que se va modificando, pero con las velocidades, tanto de la reacción directa como indirecta, igualadas. Por ello se describe este equilibrio con una constante, que es la constante de equilibrio, que está dada de la relación, de la división entre las concentraciones de los productos sobre la de los reactivos. De esta forma, es la concentración de, por ejemplo, el C, que es un producto, elevado a la potencia con su coeficiente estequiométrico molar, por la otra especie química que es de producto, también elevado, la concentración elevada a su coeficiente estequiométrico molar, sobre exactamente lo mismo, pero de los reactivos. Esta constante es constante, pero es la relación entre los productos y los reactivos, que si bien van a ir modificándose, pero esta división y esta relación va a ser constante en el tiempo. Siempre y cuando estemos hablando de una reacción que está en equilibrio en una temperatura constante y determinada. ¿Sí? ¿Hasta acá? Sí, profe. Sí, Bueno. profe. Con respecto a la constante de producto de solubilidad, acá ponemos una reacción de ejemplo, que es el iodato de bario, que un exceso de este se disuelve en agua, y bueno, se forma la reacción, en la cual tenemos como producto el catión bario y el anión, el ion iodato. Ahí, bueno, yo les puse, ¿qué es un exceso de bario? Es decir, que agregamos una cantidad de iodato de bario que una parte se puede disolver y la otra no, es una cantidad elevada, digamos. Todo siempre hablando de una temperatura determinada. Cuando vamos a plantear la constante de equilibrio de esta reacción, se plantea igual, y es la concentración de los productos. Acá tenemos la concentración del bario y la concentración del iodato elevado con su coeficiente estequiométrico molar, que es el 2, sobre la concentración del iodato de bario, que es el reactivo. Pero el iodato de bario se encuentra en estado sólido. Cuando hablamos de un compuesto que está en estado sólido, estamos hablando de que es una fase separada de la disolución saturada, pero que está en contacto. Pero su concentración va a ser constante en el tiempo. Entonces, no va a interferir en lo que sería la K, la constante. Por eso, acá continuamos, es la concentración del iodato de bario va a pasar multiplicando la K, y se nos va a convertir ahora en lo que es el KPS, la constante de producto de solubilidad. Entonces va a estar dado solamente por las especies que se encuentren en estado acuoso o líquido. Los que están en estado sólido no van a participar, por esto que decíamos, que la concentración va a ser constante en el tiempo. Entonces el KPS de esta reacción va a tener esta forma, y va a ser la concentración de bario por la concentración de iodato elevado al cuadrado, que es el coeficiente estequiométrico. Y este KPS vale 1,57 por 10 a la menos 9. Estos valores están tabulados y son experimentales,
y que bueno, cuando vayamos viendo los ejercicios se van a dar o les vamos a dar una concentración y ustedes lo van a tener que ir calculando, pero esto siempre se conoce. Entonces, bueno, esta nueva constante, que es una constante de equilibrio, pero es la constante del producto de solubilidad, demuestra que la posición del equilibrio va a ser independiente a la cantidad de una de las especies que se encuentre en estado sólido en la disolución. ¿Sí? ¿Alguna duda de eso? No. No, hasta ahora no. No, profe. Bueno. Ahora con respecto a la solubilidad, es el cálculo. ¿Cómo calculamos? Para calcular esto necesitamos tanto la constante del producto de solubilidad como la reacción que describe el equilibrio. Acá seguimos con el mismo ejemplo, que es el iodato de bario, que se disocia en el catión bario y en el ion iodato. Acá tenemos el KPS, que lo desarrollamos recién, y su valor. Cuando hablamos de solubilidad molar, si vemos la reacción química, vemos que por cada mol de iodato de bario se produce un mol del catión bario. Entonces la solubilidad molar va a estar dada por esta concentración, por la concentración de bario. También desde la ecuación, desde la reacción, podemos ver que se producen 2 moléculas del ion iodato por cada mol de bario, ¿sí? Entonces esta relación no sí tiene en cuenta la estequiometría, pero es más bien lógica, en la cual le decimos que la concentración de iodato ahí está, perdonen, me agarro un ataque de tos. Entonces decimos que la concentración molar del iodato es igual a 2 veces la concentración molar del bario. Perdonen. Sí, se te escucha. Perdónenme. Bien. Entonces, siguiendo con esto que decimos, ¿se entendió hasta acá? Sí, profe. Bien. Entonces, volvemos a plantear lo que es el KPS, que es la concentración, el producto entre la concentración del bario y la concentración de iodatos al cuadrado. Sabiendo de la igualdad que habíamos planteado antes, que la concentración de iodato era 2 veces la concentración de bario, esto lo reemplazamos en la fórmula del KPS. Entonces nos va a quedar la concentración de bario por la concentración de iodato, que van a ser 2 veces la concentración de bario. Pero ojo, que todo esto va a estar al cuadrado. Entonces este cuadrado se va a distribuir tanto en el 2 como en la concentración de bario. Entonces, nos va a quedar la concentración de bario que traíamos, y si distribuimos esto, nos va a quedar 4 veces la concentración de bario al cuadrado. Haciendo todo el paso algebraico, nos queda que el KPS es igual 4 veces la concentración de bario al cubo. ¿Sí? Bien. Ahora, si despejamos el bario, pasando el 4 dividiendo el KPS y la potencia como raíz cúbica, nos queda que la concentración de bario es 7,32 por 10 a la menos 4 molar. Esto, como vuelvo para atrás, habíamos planteado, la solubilidad molar del iodato de bario es la concentración de bario. Entonces, estos 7,32 por 10 a la menos 4 molar es la solubilidad que tenemos de iodato de bario. Y también podemos calcular la concentración de iodato incorporando
perdón, incorporando la concentración de bario en esta igualdad. Sería 2 por la concentración de bario. Y nos queda 1,4 por 10 a la menos 3 molar. ¿Hay alguna duda? No, profe. ¿Por qué la solubilidad del iodato de bario es igual a la concentración de bario? Es por la igualdad que habíamos planteado antes, de que vos decís, por un mol de iodato de bario, vos producís un mol de catión de bario. Entonces, por esa igualdad, por razonamiento estequiométrico, podés decir que la solubilidad, como es 1 a 1, es igual a la concentración de bario. ¿Me entendés? Sí, gracias. No, de nada. Ay, perdón, me agarro ataquitos. Bien, hasta acá estamos. Sí, Y, profe. bueno, ahora entrando a un tema más específico de lo que es volumetría, de precipitación, tenemos lo que es la retrotitulación. Que este tema es muy importante porque, bueno, siempre sale. Entonces, ¿qué es la retrotitulación? Es un método en el que uno tiene un analito y se le agrega como valorante, normalmente es nitrato de plata, en exceso. Entonces, una parte de este nitrato de plata va a reaccionar con el analito, pero la parte que está en exceso se titula con otro valorante de concentración conocida también, y podemos calcular la concentración del analito por diferencias, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Lo que es importante es que este método se utiliza cuando o la reacción entre el valorante y el analito es muy lenta, o cuando hay cierta inestabilidad en alguno de los compuestos. Entonces este ejemplo dice, una alícuota de 25 mililitros de bromuro de sodio es valorada por retroceso. Los gaseos siempre les va a decir o retroceso, o retrotitulación, o que se le agrega un exceso, entonces siempre va a estar alguna palabra clave. Y dice, se le agregan 10 mililitros de nitrato de plata, 0,2 molar, y dice, y se valora el exceso, o sea que el exceso de nitrato de plata, se va a valorar con tiocianato de potasio 0,015 molar. Entonces yo acá les armé un esquemita, en donde tenemos el analito, que son los 25 mililitros de bromuro de sodio, y les agregamos el exceso del nitrato de plata. Una parte del nitrato de plata va a reaccionar con todo el analito, que acá está dada la fórmula, reacciona 1 a 1, se va a formar el precipitado de bromuro de plata. Pero va a quedar una parte del nitrato de plata que no va a haber reaccionado. Entonces lo que está en exceso se va a valorar con tiocianato, con 8,75 mililitros, 0,015 molar. Entonces es una técnica en la cual vamos a sacar la concentración del bromuro de sodio, digamos que de una forma un poquito más indirecta, porque primero vamos a ir calculando el exceso, después vamos a hacer una resta y ahora vamos a ver. Lo que tienen que tener en claro es que el analito reacciona con una parte del nitrato, pero lo que está en exceso es lo que se valora con el tiocianato. Bien. Acá yo les Pregunta, dividí. Cele, Sí, disculpa. Suponemos que el analito todo reacciona, ¿no? Todo sí, el analito reacciona con el nitrato de plata. sí. Ah, ok, listo. Gracias. No, de nada. Bueno, yo les dividí acá los cálculos en 3. El cálculo de moles de plata totales, o sea, lo que agregamos total. Nosotros dice, acá tenemos en el enunciado que se agregan 10 mililitros de nitrato de plata 0,2 molar. Entonces, por la concentración decimos que los 1000 mililitros tienen 0,2 moles de ion plata. En 10 mililitros tenemos 0,002 moles de ion plata, o sea, de nitrato de plata. Y esos son los moles totales que nosotros le agregamos. Pero una de las partes que está en exceso es la que reacciona después con el tiocianato. Entonces, en la segunda parte, paso 2, yo calculo los moles de plata en exceso.
¿Cómo? Planteo acá la reacción entre el ion plata y el anión del tiocianato, que acá también la reacción es 1 a 1, entonces se simplifican mucho los cálculos. También nos dice que se valora con el exceso, que se valora ese exceso con 8,75 mililitros de tiocianato 0,015 molar. Entonces, por la molaridad podemos decir que 1000 mililitros tienen 0,015 moles de tiocianato, en 8,75, ¿cuánto? Y estos son los moles de tiocianato que reaccionan con la plata. Como la reacción es 1 a 1, son la misma cantidad de moles de plata que tenemos en exceso. ¿Sí? Entonces, para poder calcular los moles de plata reactantes, o sea que reaccionaron con el bromuro de sodio, lo que hacemos es tener en cuenta esta simple suma, que va a ser los moles totales que le agregamos de plata, van a ser igual a los moles en exceso, que son los que reaccionan con el tiocianato, más los moles reactantes que van a reaccionar con el analito, con la muestra problema. Entonces, lo que tenemos que hacer es que los moles totales que calculamos, le restamos los que estaban en exceso. Entonces nos va a dar que tenemos 1,869 por 10 a la menos 3 moles de plata. Esos, que son los moles reactantes, son los que reaccionan con el bromuro de sodio, que acá habíamos dicho que reacciona 1 a 1. Entonces acá también es muy simple, porque si se reaccionó 1,86 por 10 a la menos 3 de moles de plata, van a ser 1,87 por 10 a la menos 3 moles de bromuro de sodio. Estos moles, ya sabemos cuáles son los moles de bromuro de sodio. ¿En cuántos mililitros van a estar? ¿Cuánto era la muestra que nosotros teníamos? ¿En qué mililitros van a estar? Ese bromuro de sodio que acabamos de calcular. Los ¿Cómo? 25 mililitros. Claro, en la muestra problema que eran 25 mililitros. Entonces esos 25 mililitros tenemos los 1,87 por 10 a la menos 3 moles de bromuro de sodio. Nos está pidiendo la concentración, entonces podemos sacar la molaridad. En 1000 mililitros, ¿cuánto? Y nos da un resultado de 0,075 molar de bromuro de sodio. Entonces, esa sería la concentración del bromuro de sodio. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. Bien. ¿Y cómo sabemos que reacciona todo el tiocianato? ¿Con el bromuro? ¿Qué? ¿Con el nitrato de Con la plata? ¿Por qué? Porque en realidad vos lo que estás haciendo tenés acá el analito. Le agregás un exceso conocido, porque te van a traer un analito, por ejemplo, te traen a analizar un analito, y que aproximadamente van a saber cuánto hay. Entonces uno le agrega un exceso de este nitrato de plata, de concentración conocida, y una cantidad medida. Entonces vos le agregas, por ejemplo, acá los 10 mililitros. De esos 10 mililitros, una parte va a reaccionar con este analito, ¿sí? Una parte de esto. Pero la otra parte que está en exceso es lo que vos después vas a titular con el tiocianato. Entonces vos al exceso que te quedó de nitrato de plata es lo que le vas a agregar el tiocianato. Entonces lo que tenías en exceso va a reaccionar todo con el tiocianato. Entonces después acá en este measure vas a tener nitrato de plata que reacciona con el bromuro y nitrato de plata en exceso que reacciona con el tiocianato. Claro, creo que pregunta Cele cómo sabe que reaccionó todo al echar 8,75 de tiocianato. Debe ser por un cambio de color o algo así, ¿no? Claro, sí, porque, claro, es porque tiene, es una reacción de perdón, es una titulación que va a haber un indicador que te va a cambiar, te va a virar y te va a mostrar cuándo fue, digamos. No, acá se va a formar espérate, acá se va a formar el precipitado entre la plata y el tiocianato. ¿Sí? Jorge, cualquier cosa, corregime. Sí, no me quería, no te corrijo, pero sí como para que quede un poco, la retrotitulación es una forma, una metodología de trabajo que se aplica en cualquiera de todas las volumetrías que vamos a ver. Se aplica a ácido-base, se aplica a complejometría, se aplica a redox. Es una forma de trabajar en que se utiliza en determinadas
condiciones. Por ejemplo, cuando la reacción directa, cuando la volumetría directa es muy lenta, cuando no tengo un indicador específico para hacerlo directamente, es que se utiliza la retrotitulación, que es esto, de poner un exceso medido y conocido, que yo sé que está en exceso. No voy a ver un cambio de color en ese exceso que yo pongo, pero sí sé que todo el analito que yo tenía reacciona con este exceso que estoy incorporando. ¿Cómo lo sé? Porque es muy raro que ustedes no tengan cierta información de la muestra que reciben. Si ustedes no tuvieran nada de información, no van a poder aplicar esta titulación por retroceso de una. Pero si ustedes ya cuentan con cierta información, van a poder aplicar retrotitulación, y es eso, lo importante es que el exceso es medido y conocido. Yo estoy agregando 10 mililitros 0,2 molar, y con eso me aseguro de que todo el bromo reaccionó. Y reacciona el bromuro y me queda en exceso plata. Entonces, como yo sé lo que puse, después por valoración directa, conozco cuánta plata no reaccionó, por diferencia, indirectamente, estoy midiendo el bromuro. Pero entonces la retrotitulación, ya sea para ácido base, para complejometría, se aplica cuando de la forma directa no cuento con los elementos para hacerlo directamente. Por eso es que me valgo de esta técnica, que es retrotitulación. Pero no van a ver un cambio de color, el precipitado va a aparecer, pero no todas las veces se nota a simple vista. Pero sí yo tengo la info de que puse la reacción, en este caso del bromuro con la plata es 1:1, sé que reaccionó todo y que la plata quedó en exceso. Entonces voy a medir ese exceso, y por diferencia yo puse los 10 mililitros, 0,2 molar, saco que tengo 0,002 moles. Bien, de esos 0,02 moles, parte reaccionó con el bromuro y parte quedó en exceso. La parte que quedó en exceso, hago una valoración directa, que acá sí pongo el indicador, con tiocianato en este caso, y calculo los moles. Esos moles es la plata que quedó en exceso. Entonces, de lo inicial que yo tenía, de los 0,002 moles, le resto lo que estaba en exceso, quiere decir que el 1,87 por 10 a la menos 3 moles son de la plata que reaccionó directamente con el bromuro. Como lo hace 1:1, me da, por estequiometría, saco la cantidad de bromuro y de bromuro de sodio. Y ahí sí necesito un indicador. Otro dato que les digo acá es, ya vieron en el parcial que va el nombre molecular del compuesto. Entonces, el tiocianato de potasio va a estar escrito tiocianato de potasio. Entonces, vayan como anotándose ese tip de ir viendo los compuestos que vamos usando en cada una de las técnicas. Respondí un poco, quedó un poco más claro, y sepan que la retrotitulación o titulación por retroceso se aplica en cualquier volumetría, en ácido base, en complejometría. ¿De qué depende? De que yo no lo pueda hacer directamente, o porque no tengo indicador, o porque la reacción directa es muy lenta. ¿Quedó claro un poco la retro? Es una técnica bastante usada, ¿no? Sí, sí. Entonces, bien, como se hacerle ahí, hacer los cálculos, es muy importante ir siguiendo la estequiometría. Acá en este ejercicio es todo 1:1, pero no siempre va a ser 1:1. Entonces sí,
escribir bien la estequiometría, hemos notado un poco de falta de la formación de compuestos, cloruro de sodio mal escrito, así que revisen un poco todo lo que es nomenclatura, ¿sí? Profe, Bueno, pero entonces a los 8,75 mililitros que le agrego de tiocianato, me doy cuenta que esa cantidad porque hubo un cambio de color. Claro, sí, una de las titulaciones directas, en este caso el exceso, vos lo estás valorando directamente con tiocianato, y acá sí necesitas el indicador para que te indique el 8,75, el punto final. Acá sí necesitas el indicador y ahí vas a ver el cambio de color. Claro, esa era la pregunta que había hecho yo al principio. Ah, bueno, pero valía la aclaración para que vean que se aplica a todas las otras volumétricas. bueno, Jorge, ahora armamos los grupos. ¿Hay alguna otra duda de lo que es Profe,